Bien, ya está en el aire su programa de cada domingo, El Lucero de la Mañana. Agradecemos profundamente su sintonía a esta hora de la mañana, ya que estaremos compartiendo con ustedes el cristiano y la política, un tema del momento, a raíz de que el 15 de mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en nuestro país. Hay muchas expectativas y queremos saber la postura bíblica en torno a este tema, pero para ello nos acompaña nuestro hermano Rudy Smith, quien es director del Centro de Desarrollo Integral El Eterno en San Pedro de Macorís. Qué bendición para nosotros tenerle en este programa, hermano Rudy, así que cuéntenos ahora qué estaremos hablando en esta mañana. Buenos días, hermano Smiling, buenos días todos los oyentes de Lucero de la Mañana, un programa número 1. Me gusta muchísimo, como siempre digo y me siento ser parte del programa, así que yo soy un asiduo oyente de este programa y exhorto a que también se levanten en la mañanita los domingos y pongan su emisora y oigan el Lucero de la Mañana. Es la palabra de Dios dicha de una forma que muchas veces no se escucha. Así que gracias a ustedes por su invitación. Me siento honrado de estar aquí en esta mañana con ustedes. Así que no se muevan de ahí, manténganse en sintonía porque al regreso estaremos viendo qué establece la Biblia sobre el cristiano envuelto en la política. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96, teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García, profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polocheras, corte en vinil, diseños de logos, t-shirts personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Bien, hermano Rudy, queremos iniciar este programa sabiendo precisamente qué es la política, porque yo sé que si preguntáramos a los oyentes qué es el cristiano, de seguro que muchos pudieran responder esta pregunta. Ahora bien, el término política, porque hay mucha confusión, la gente tiene ciertos prejuicios, entonces sí que sería bueno escuchar primero qué es la política. Bueno, la política es un tabú muchas veces para los creyentes. Cuando uno habla, siendo uno creyente, y habla o menciona la palabra política, muchas personas se espantan, se escandalizan, como que si fuese algo completamente dañino. Y de una u otra forma, todos nosotros estamos involucrados directa e indirectamente dentro de la política. Pero una de las definiciones de la política más sencillas que hay es que viene del latín y se define como el arte de gobernar una ciudad, pueblo o estado. También se define como llevar a cabo ese bien común por medio de organizaciones dentro del Estado. A raíz de esta definición, hermano Rudy, surgen otras preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿aprueba Dios la política? ¿Debe la iglesia de hoy incurrir en ella? ¿Debe el creyente participar en las elecciones?
¿Hay en la Biblia indicios de creyentes que hayan participado de la política? ¿O inclusive ha habido cristianos presidentes? Son preguntas que naturalmente surgen, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que se pueden mencionar, mucha tela que cortar, y sería bueno pues tener una perspectiva bíblica con respecto a estas preguntas. Sí, hay muchísimas otras preguntas. Yo inclusive quisiera dejarle unas cuantas preguntas de reflexión antes de entrar en todas estas preguntas bastante interesantes que nos van a llenar a nosotros nuestro criterio político en esta mañana. Por ejemplo, yo le preguntaría, ¿el gobierno humano es aprobado o rechazado por Dios? Sería una pregunta reflexiva. Bastante. ¿Puede el gobierno no tener políticas para gobernar? Porque ya si creemos que la política es mala, entonces tendríamos que preguntarnos si un gobierno podría gobernar sin política. Exacto, una cosa lleva a la otra. Lleva a la otra, claro. Exacto. Porque si va a gobernar, debe tener política, entonces no se preguntaría eso. La otra que yo le haría es, ¿debe el creyente promover, exigir regímenes justos? Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿es correcto o no? Pero yo tengo un ejemplo, y todos nosotros recordamos, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista. Famoso caso. Cuando se opuso directamente a un caso de infidelidad y de una relación mal formada entre este gobernador, que uno diría, bueno, pero ¿qué tenía que ver eso? No solamente esa pregunta, yo también le podría preguntar, ¿debe el creyente denunciar acciones injustas, inmorales, heréticas o cualquier otra forma que no sea según la palabra de Dios enseñe? Es una pregunta reflexiva para nosotros. ¿Es el acto de votar una actuación política? Porque si creemos que la política es mala, entonces tendríamos que definir si el creyente debe de votar o no. Otra de las preguntas es sobre la reina Esther, Daniel, José, la esposa de Chuza que ayudó al Señor Jesús con sus necesidades. ¿Cuál de estos actos usted cree que es peor? En el libro de Romanos, el capítulo 13, hay una tremenda exposición sobre que hace el apóstol Pablo a la iglesia en Roma y a todos los creyentes en nuestro tiempo. El apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros del estado de los gobernantes, sus deberes, sus funciones y nuestras responsabilidades como creyentes frente a ellos. Y quizás la más fuerte de todas nuestras responsabilidades, como dice la palabra de Dios, es que tenemos que estar sujetos a ellos. Amén. Sujetos. Así es. Además de respetarlo, estar sujeto. Y por una sencilla razón, que es muy valedera, porque no hay gobierno o autoridad si no es establecida por Dios. Así es. Quiere decir que Dios establece y estableció el gobierno humano. El gobierno humano es directamente establecido por Dios. Y la idea de establecer el gobierno humano es precisamente para que nosotros podamos vivir dentro de un marco de respeto, de libertad y de cuidado. Es para cuidarnos, porque si no estuviésemos controles, si no estuviésemos gobiernos, si no estuviésemos políticas y procesos que tuviesen que ver con todo el cuidado de nuestras vidas, fuésemos como vemos en las películas del antiguo oeste, que ya en nada nos lleva a nosotros en estos días. ¿No? Y precisamente lo que mencionaste hace un momento de someternos a las autoridades, Jesús mismo fue el mayor ejemplo de nosotros de cómo debemos someternos. Nunca estuvo puesto precisamente a las autoridades, más bien les obedeció en el momento que había que hacerlo. Y el Señor Jesucristo, hablando de esto, nos deja una enseñanza grandísima. Cuando le preguntan sobre si debían de pagar o no impuestos, el Señor Jesucristo estableció una diferenciación clara. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así es. El Señor Jesucristo separó. A cada uno les dio su posicionamiento, pero por separado. Él nunca los unió y Él sigue diciendo que a cada uno hay que darle lo que le corresponde. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase inclusive que se ha popularizado en todo el mundo. Sí, claro, popularizado porque muchas veces la utilizamos de una forma para decir que a cada uno hay que darle lo que le corresponde. Sí. Pero el Señor Jesucristo básicamente en ese momento estaba pensando en el Estado, en el gobierno humano y en el gobierno divino. Porque la pregunta era si a Él le era lícito pagar o no impuestos.
Si él que se da a conocer como el Hijo de Dios, le es lícito pagar impuestos a una nación que lo invade, que lo toma, que lo tiene subyugado, que lo tiene en la miseria, pagarle impuestos a estas personas ateos, paganos como ellos le llamaban, entonces ahí estaba la pregunta difícil para el Señor Jesucristo, pero como Dios, nada difícil para él, le dio la respuesta que debía de hacer. Amén. Quiere decir entonces que es inevitable tocar el tema de la política. Es inevitable decir que no vamos a participar de la política. Hay algunas personas que dan muchas razones por las cuales no se debe participar de la política. Algunos dicen, algo que la Biblia cita, que la apariencia de este mundo pasa. Por lo tanto, los que tienen esposa deben de vivir como que si no la estuviesen, los que trabajan como que si no trabajasen, y una serie de cosas más, hablando porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Por esas razones, algunas personas entienden que no debe de haber una afiliación ni ningún tipo de cosa que tenga que ver con la política, ni siquiera votar. Para ellos eso no tiene sentido porque ya el tiempo es corto y no hay tiempo para nada de eso. Otras personas entienden que no tiene sentido porque ellos no tienen simpatía. No les gusta uno ni les gusta el otro, por lo tanto no tienen simpatía. Y ahora, el cristiano, ¿debe o no debe de votar el cristiano? Yo creo que el cristiano debe votar. Es un deber cívico. Además, nuestro voto es una gran responsabilidad. Cuando nosotros votamos por una persona, por un partido, estamos dándoles apoyo para que esas personas hagan la ejecutoria del gobierno. Por lo tanto, la recomendación para nosotros, de nosotros para ustedes y para todos los que nos escuchan es que antes de votar, el creyente debe de estar consciente por qué lo va a hacer. No podemos votar ni participar en un acto porque pertenece a la familia, porque me gustan sus siglas, porque cuando yo no era cristiano pertenecía a ellos. Cuando nosotros votamos por una institución estamos comprometiéndonos. Así es. Estamos comprometidos con lo que ese gobernante haga o no haga. Por lo tanto, el voto del cristiano debe de ser muy pensante. Y he escuchado personas que dicen, bueno, yo no voy a votar, no me interesa nada de eso, porque la mayoría de los que están ahí, y disculpen el término que voy a utilizar, pues precisamente ese es el que usan realmente. Son ladrones, viven estafando, prometiendo mentir. Entonces, sobre ese criterio, sobre ese argumento, dicen, yo no voy a votar, porque si yo voto, y como quiera están robando, estoy participando de ese. Entonces, ¿qué pudiéramos decirle a esas personas también? Yo le voy a contestar con un ejemplo sencillo. Ustedes saben que en el ámbito cristiano, nosotros personas que el Señor nos está redimiendo cada día, ocurren muchas cosas que no son ni poco correctas, no son correctas. Pero una de las cosas que nosotros vemos dentro del ámbito cristiano, para contestar la pregunta hacia dónde voy, es que muchas veces nosotros cuando hay alimentos o que se está dando algo, vemos que aquellas personas que dicen que no van a votar por ninguno porque son ladrones, porque sea lo que sea, son personas que utilizan muchísimo nepotismo. Usted lo ve que quieren llenar toda la funda del mundo y esconder y llevar para su casa y tener y buscar sus amigos, sus panas, sus más cercanos y cosas así. Entonces uno se pregunta, ¿en qué diferimos nosotros de una persona que estando en el poder, todo lo que consigue o trata de conseguir más para brindarle a las personas que son de su partido, de su entorno, o los que han hecho proselitismo por esa persona? Entonces, si nos vemos desde ese punto de vista, nosotros también somos deficientes. Por lo tanto, yo creo que la actitud del creyente debe de ser primero votar, pero votar con un voto de conciencia, oír, analizar y observar los candidatos. Por ejemplo, estaba hablando con un pastor en estos días, en esta semana, y él y yo estuvimos de acuerdo en una situación. Él me decía que de todos los candidatos que nosotros tenemos, creo que son 6 o 7 para las elecciones de mayo del 2016, de todos esos candidatos, hay solamente un candidato
que se ha expresado abiertamente en contra de lo que es el homosexualismo y todo ese tipo de movimiento que el mundo viene arrastrando, y que Estados Unidos nos ha mandado un embajador para promoverlo, y lo está haciendo muy bien, porque él no duerme promoviendo sus maldades, sus pecados y sus cosas. No ignoramos sus maquinaciones. No, para nada lo ignoramos. Ese es un tremendo embajador, representante de lo que es en realidad los Estados Unidos. Y qué pena que una nación que haya comenzado con un criterio cristiano tenga que tener embajadores de ese tipo, cuando el justo calla, cuando los que tienen la verdad callan, los que tienen la mentira dominan. Sí. Y eso ocurre cuando nosotros no votamos. Igual ocurre cuando votamos también sin una conciencia clara. Por lo tanto, debemos de votar, debemos de participar, debemos de ir y tenemos que levantar nuestra voz para decir las cosas que están mal. El Señor Jesucristo nunca se limitó a decir las cosas que estaban mal. Una vez le dijo: dígale a Pilato esa zorra que voy y vengo. Decirle zorra a Pilato en ese tiempo no es igual que decirlo hoy en día con la libertad de expresión que nosotros tenemos. Y ese término era muy bien entendido en el contexto en que el Señor Jesucristo se lo dijo. Así es. Y en muchísimas otras ocasiones a los fariseos, al sumo sacerdote y a muchos otros cobradores de impuestos y otras personas con puestos dentro del gobierno, el Señor le dijo palabras muy fuertes. Entonces, esto nos enseña a nosotros que también nosotros debemos de ser como el Señor Jesucristo fue, y nos enseña también a nosotros a ser. Cada individuo ejerce una influencia en la sociedad, sea positiva o sea negativa. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder tener el privilegio de rechazar, de condenar o de apoyar personas que nosotros creemos que están haciendo las cosas bien o que le están haciendo mal. Por lo tanto, el cristiano debe de tener eso muy pendiente. Bien, Rudy, cuando estabas desarrollando esta parte de la participación del cristiano en las políticas, vamos a decir en sentido general, me llegó a la mente algo que yo sé que pudiera ser una tecla sensible, porque una de las preguntas que hicimos al principio: ¿debe la iglesia de hoy incurrir en ella, o sea, en la política? Nosotros sabemos también de iglesias que para esta fecha, en la que las campañas electorales se activan en nuestra República Dominicana, pues los políticos por naturaleza hacen muchos ofrecimientos, y de alguna manera u otra hay iglesias que reciben ciertos donativos. Entonces, ¿qué sucede? Que al mismo tiempo que reciben esos donativos, están comprometidos a votar por esa persona que dio la ofrenda para esa iglesia. Entonces, ¿cómo una iglesia puede manejar esta situación? O sea, ¿debe recibir el donativo? ¿Hay algunas condiciones? ¿O sencillamente rechazarlo? ¿Qué pudiéramos decirle a esas personas? Bueno, lo primero, que todo político que da un donativo va con un objetivo. Porque los donativos de mayo y de los años preelectorales o electorales tienen un objetivo: alcanzar los votos. No son donaciones al azar, por ninguna razón, tienen sus razones. Pero una cosa que tenemos que tener en claro y muy pendiente es que la función de la iglesia nunca será gobernar el Estado o formar parte del Estado. La iglesia es diferente al Estado. La función de la iglesia es para predicar la palabra de Dios. Como dice en Timoteo, ser columna y baluarte de la verdad. Un equilibrio en esta tierra. El baluarte tiene que ver con defensa, con representación. La iglesia debe de ser eso, representar a Dios en toda situación. ¿Qué dice Dios del homosexualismo? ¿Qué dice Dios de robo? ¿Qué dice Dios de la violencia? ¿Qué dice Dios de la idolatría? ¿Qué dice Dios de todo lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el punto de Dios en esta cosa? Por lo tanto, la iglesia no debe, como iglesia, bajo ningún pretexto,
ni contexto estar involucrado directamente dentro de política partidarista. Es inevitable que seamos políticos en el sentido de votar o no votar, o de ejercer nuestros derechos o de reclamar, pero no es función de la iglesia. Vemos hoy en día aquí en nuestro pueblo y en el país también varios pastores candidateándose, buscando diferentes posiciones a la sindicatura, senaduría, regiduría, diputaciones y todo tipo de puestos dentro del gobierno. Es un poco cuesta arriba entender a un pastor que tenga la función, por ejemplo, de diputado y que tenga que estar trabajando en la Cámara, estudiando leyes para hacer leyes correctas y también preparando sermones y visitando hermanos enfermos, necesitados y personas con problemas familiares y todo eso. Yo creo que es un asunto que no se puede combinar. Bueno, y me gusta mucho la posición de la iglesia nuestra en ese sentido. Nuestra iglesia no prohíbe a nadie que se candidatee. No es pecado para nuestra iglesia que una persona pueda optar por un puesto público, pero para optar por un puesto público, una de las reglas claras es que si tiene algún tipo de puesto en la iglesia, debe de renunciar primero. Y si no renuncia, automáticamente que esa persona opta por un puesto, la renuncia está puesta, planteada. La iglesia entonces toma la decisión de no tenerlo como un no creyente, pero no puede estar en puestos dentro de la iglesia ejerciendo funciones públicas en el sentido de ser elegido. No es que tú no puedas ser un funcionario público, trabajar en la oficialidad civil o en cualquier dependencia del Estado, no, sino estar dentro de la política partidarista buscando ser elegido por un puesto. Entonces la iglesia tiene eso muy claro en ese sentido. Entonces eso es algo que debemos de tenerlo. Y también hemos visto que en América, y he estado mirando también que en Europa, han habido varios pastores cristianos. ¿Te imaginas, Smiley, un pastor presidente o un cristiano presidente? De un país. De un país. Que su compromiso sea primero con Dios, hacer leyes justas, la equidad, la igualdad, el respeto para todos los demás y que el bienestar se pueda ver en toda la sociedad, que su móvil no sea el lucro, que su móvil no sea ser visto, que su móvil no sea la repostulación, que su móvil no sea la fama, que hablen de él como el más sobresaliente ni nada de esto, sino glorificar a Dios y dar un ejemplo de lo que un hombre o una mujer que dependa de Dios puede hacer dentro de un puesto público. En la Biblia, el caso de José, el caso del mismo Daniel, nosotros podemos ver qué tanto de bendición fueron ellos para su nación. La misma reina Estel, en un momento dado, cuando se armó una conjetura para terminar o intentar exterminar al pueblo de Israel, la reina Estel fue la que llevó la voz cantante. Nehemías, Esdras, aunque no eran funcionarios, pero estaban en la corte, cerca del rey, sí, estas personas fueron los que propiciaron el retorno del pueblo de Israel para su tierra después del cautiverio. Y así podemos ver, Daniel también, yo me imagino a Daniel en el corte al lado del rey, reputando algunas acciones injustas que el rey podía tener o hablando con el rey. Creo que es muy importante puntualizar eso que estás mencionando, por el hecho de que ninguno de esos personajes de la Biblia andaba buscando algún puesto dentro de algún gobierno o estado, sino más bien la Biblia nos presenta cómo Dios, cómo el mismo Señor lo llevó a ello a cumplir un propósito determinado, pero no era su plan original, sino más bien que Dios lo llevó allí y pudieron hacer su voluntad. Y lo hicieron bien, hay que decirlo, lo hicieron bien. Cuando yo leo el testimonio de Nabucodonosor, yo sé que tú lo has leído, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Yo veo más teología en el testimonio de Nabucodonosor que de muchísimos otros creyentes. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde Nabucodonosor sacó todo esto? Indudablemente yo digo, el Daniel diciéndole cada día lo que Jehová enseñaba a través de su palabra.
El ejemplo de Daniel, el haber echado a Daniel en posiciones y ponerlo en situaciones difíciles y el Señor haberlo librado. El mirar la justicia de Daniel, el mirar cómo era tan justo y temeroso de Dios, su pulcritud en el manejo de los bienes públicos, cómo Daniel se mantuvo, fue el tremendo testimonio. Por eso, a través de la vida de Daniel, es que creo que el rey Nabucodonosor conoce la grandeza de Jehová y puede dar entonces testimonio de Jehová, de su grandeza y de su poder y de todo esto. ¿Qué tú crees si hoy en día nosotros pudiésemos tener alguien en el Senado o alguien en la Cámara de Diputados o en la presidencia que pudiese llevar quizás a las cumbres internacionales la idea de cómo Dios plantea el Estado y la responsabilidad que tienen los servidores, los gobernantes ante Dios, que un día tendrán que darle a Dios cuenta por lo que hicieron? Muchos de ellos se van en la justicia, pero hay una justicia que no la podrán evadir, y es la justicia de Dios. Imagínese usted un presidente cristiano que pueda estar dentro de un foro de eso y hablar y decir lo que Dios exige de cada presidente, de cada nación, cómo Dios lo ve, cuáles sus responsabilidades. Una de las razones que quizás es la que siempre vemos, oímos y creemos, es que las personas lo hacen por lucro. Hay muchas personas que entienden que la carrera política es una carrera muy lucrativa y no es mentira que a muchos le va muy bien. Hay otros que pierden todo su dinero en ella, pero muchos se enriquecen porque conocemos personas que vienen de la nada y consiguen muchísimo. Pero también la carrera política puede ser un trampolín para personas que tienen ese peso social en su corazón, que quisieran ayudar a la comunidad, que quisieran ver desarrollo y encuentran a través de la política el medio de poder ayudar a desarrollar políticas para que sean justos para la comunidad, para la nación y para para todo lo que sea. Entonces, de esa forma, o viéndolo desde ese punto de vista, cualquiera que se involucra en la política, con esa perspectiva de glorificar a Dios a través de hacer obras sociales y de desarrollar proyectos o planes para el desarrollo de la comunidad y sobre todo para el engrandecimiento del nombre de Dios, siempre será una persona que va a actuar, a ejecutar cosas completamente diferentes a los políticos tradicionales que tenemos, aunque algunos se llamen cristianos. Quiero que reflexionemos ya al concluir este programa con respecto al cristiano y la política, porque nosotros sabemos que hay extremos. Inclusive se han dado casos en iglesias que hermanos que son aspirantes o más bien simpatizan por un partido se encuentran con otro hermano con la misma condición pero opuesto a su partido y de repente su relación se ve afectada, y de esta manera pues nosotros vemos cómo la política o cómo ciertos cargos políticos afectan la comunión en la iglesia y hasta la familia. Entonces, ¿qué pudiéramos nosotros decirle a las personas que nos están escuchando en esta mañana? Yo le contestaría con lo que dice y nos enseña la palabra de Dios en el libro de Romanos. Primero, no debemos de menospreciar al otro. La vida cristiana consiste en respetar, porque un hermano sea de una posición diferente, políticamente hablando, a la mía, yo no debo de satanizarlo ni de tenerlo como un opositor. Otra recomendación más que yo le hago a las personas que nos escuchan es que si tiene duda por quién votar, vaya ante el Señor y pida oración. Comience y lea los programas de gobierno. Lea también el perfil de los que están candidateándose, qué creen en cada cosa. Y si no saben, pregunten, ¿qué cree fulano del homosexualismo? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Qué cree sobre el aborto? ¿Qué cree sobre Dios? ¿Es ateo? ¿No es ateo? Y sucesivamente, cosas que nos ayudarían a nosotros a tener una opinión mejor de la persona. Gracias por mantenerse en sintonía con el Lucero de la Mañana. Nos puede visitar a nuestra dirección en Facebook, El Lucero de la Mañana.
y nos puede escribir a nuestra dirección ellucerodelamanana@gmail.com. Y gracias nuevamente por su fidelidad cada domingo. Dios les bendiga y si Él lo permite nos vemos la próxima semana.